Bueno, en primer lugar, buenas tardes. Gracias a todos y a todas por venir. Quería hacer un saludo especial a compañeros y compañeras que han viajado desde el interior, desde Tras la Sierra, de Sierras Chicas, de distintos lugares de la provincia, además de compañeros que están aquí en Capital. Un saludo particular porque la verdad es que es un orgullo que estén aquí, que hayan podido acercarse a los compañeros de los SRT, para quienes pedimos un aplauso porque vienen una enorme pelea. A los compañeros y compañeras de CONICET también, que están en un proceso de asamblea y lucha de larga data también. Y como este es un encuentro educativo y la docencia universitaria, secundaria, viene en procesos de lucha, un aplauso para nosotros también, para todos, a los estudiantes también. Bueno, un poco esto de alguna manera era para pensar la idea de la convocatoria de este encuentro educativo o encuentro en defensa de la educación y de la ciencia. Nos poníamos el objetivo porque desde hace un tiempo venimos pensando, tanto a nivel nacional como a nivel provincial, cuál es la particular situación que nos atraviesa, ¿no? Venimos de unos pocos meses, si se quiere, de un gobierno nacional con una ofensiva particular contra la clase trabajadora, contra los sectores populares, y en la provincia esa situación también tiene su dimensión particular. Y lo que veíamos con los compañeros y compañeras del PTS es que la expresión justamente más particular de la resistencia a esos ataques, a ese ajuste, venía por el lado justamente de los sectores de la educación, de la ciencia. Arrancamos el año con la docencia secundaria peleando, bueno, cerramos el primer semestre con un proceso de lucha que declaraba el paro y el no inicio de clases. Veníamos de una tremenda marcha universitaria el 23 de abril que de algún modo planteaba frente al ataque del gobierno nacional justamente la defensa de la educación pública, gratuita, laica, científica, de calidad. Y aquí en Córdoba eso también se daba con una particular expresión, que era el ataque brutal al multimedio del servicio de radio y televisión de la universidad, dependiente de la universidad, que eran los SRT, que allá por febrero mismo ya empezaba a observarse la radicalización, podríamos decir, un proceso de vaciamiento que venía ya de más larga data, como han denunciado los compañeros, pero que los ponía en el centro con una votación en el Consejo Superior, ¿no? Y los compañeros y compañeras de CONICET, que también venían en un proceso de asambleas, de organización, de lucha a nivel nacional, porque la ciencia había sido otro de los sectores atacados. Entonces nos parecía fundamental pensar cómo, a partir de estas peleas concretas en defensa de la educación, de la ciencia, podíamos pensar la perspectiva de la resistencia a los planes de ajuste, tanto del gobierno de Milei como del gobierno de Jorge Llora, que se embanderó particularmente en esta cruzada también contra la educación, y que partir de pensar la perspectiva de enfrentar ese ajuste no era solo desde declaraciones de ocasión o declaraciones para las redes sociales, algún flyer, etcétera, sino a partir de pensar la lucha, el apoyo de las luchas concretas y el fortalecimiento de esas luchas concretas, porque si fortalecíamos y pensamos cómo esas luchas triunfan, desde ya que estaremos dándole un golpe justamente a la perspectiva de ataque tanto del gobierno nacional como del gobierno provincial. Y en el caso de nuestra provincia, eso significó apoyar con todas nuestras fuerzas, con todas nuestras herramientas para ponerlas al servicio de la lucha, de los compañeros de los SRT, participar y acompañar a los compañeros de CONICET como docentes secundarios, ser parte de todo el proceso de organización desde abajo, desde las escuelas, justamente para enfrentar esta política de ataque que
no contento ya llora con esta ofensiva, bueno, luego del cierre de la paritaria que acordó la UPC provincia y que en Capital tuvo un amplio rechazo con UPC Capital a la cabeza, sigue ese ataque diciendo que no es suficiente las horas que trabajamos, que en realidad tenemos que pasar a tener la modalidad de CABA, que son 45.000 horas con 45.000 cargos, para recién poder llegar a ser un salario digno que cubre la canasta básica familiar, que el problema del desfinanciamiento de APROS lo tenemos los docentes y no el negociado que hay detrás de la APROS, y así la seguidilla de ataques que incluyó inclusive decirnos que el problema del conflicto docente no era un conflicto de bronca y de repudio a la miseria salarial que estamos recibiendo y a la sobrecarga laboral, sino que era un problema de muy politizado, docente, diría Mirta, muy politizado, muy zurdo, muy de izquierda. Bueno, entonces frente a eso, que genera una enorme bronca y una enorme respuesta, digamos, estamos pensando la continuidad de esa lucha, ¿no? Pero la perspectiva justamente de pensar este encuentro en defensa de la educación y de la ciencia es, como decía, buscar los puntos de apoyo. Bueno, no quiero olvidarme del movimiento estudiantil universitario, que también ha sido clave en su proceso de asambleas, desde las facultades de arte, de filo, inclusive impulsando festivales, tanto en solidaridad con los compañeros de la SRT como en defensa de la educación, haciendo acciones y con una buena noticia que fue este año, me parece que pasó hace un montón, pero fue este año que fue lograr la absolución por la caída de la causa de los 27 compañeros procesados, que fue puramente por persistencia de la lucha, ¿no? Entonces la idea era justamente partir de ahí, partir de estos procesos que se han desarrollado, de los puntos de apoyo, de las debilidades que tenemos que pensar para buscar la continuidad, y la idea es justamente hacer un encuentro donde podamos reflexionar en común, pensar propuestas, inquietudes, perspectivas, que cada cual inclusive pueda contar desde su lugar cómo ve no solo la particularidad de su situación, sino el escenario tanto nacional como provincial. Y bueno, para eso hemos invitado también al compañero Cristian Castillo, que viene de una pelea importante ahí en el Congreso Nacional con la política que tuvo el gobierno nacional y que acompañó todo el arco político, desde el peronismo hasta los radicales, y ni hablar la Libertad Avanza, ¿no? De declarar la esencialidad educativa como una forma de atacar nuestro derecho a huelga, nuestro derecho a protesta, ¿no? Desde ahí es que queríamos hacer esta invitación, que sea un encuentro. Hay propuestas de resolución para tomar hacia el final, para ver cómo le damos continuidad a estos procesos y estas batallas. Y bueno, la idea es que sea una jornada de reflexión para pensar en cómo. Así que bueno, le voy a pasar el micrófono a Chipi. Muchas gracias por estar. Buenas tardes, compañeras, compañeros. Creo que vengo desde antes de la pandemia, así que hace un tiempito que no andaba por Córdoba. Algunas y algunos no los conozco personalmente, a muchos otros compañeros sí. Y me parecía a mí que si podemos centrar la conversación sobre dos temas, ¿no? En este encuentro, dos ejes de discusión. Vamos a ver si sale bien, porque no es que están directamente articulados. Vamos a ver las intervenciones de ustedes para dónde rumbean más, pero me parecía que juntaban nuestra militancia del partido, de las agrupaciones, de compañeras y compañeros simpatizantes del PTS y nuestra militancia en el sector educativo, pensar en dos registros, ¿no? Por un lado, hay dos temas que se trataron en la última sesión del Congreso, que de algún modo moldean parte de lo que va a ser las luchas del sector educativo de los próximos meses, me da la impresión, ¿no? O deberían serlo, después veremos si lo son o no. Una, la mencionaba Laura, un ataque a la docencia de los niveles obligatorios, ¿no? Que es un ataque nacional, que es la declaración de la educación como servicio esencial, estratégico, que lejos de ser una priorización de la educación,
el único artículo que tiene, digamos, lo que reglamenta, lo que estructura el proyecto es limitar la capacidad de huelga de los docentes. Tener que garantizar guardias del 30% los 2 primeros días de huelga y del 50% los días posteriores, como una ley de alcance nacional que después cada provincia tiene que reglamentar. No es una ley que ya esté sancionada, falta el Senado, faltan declaraciones de inconstitucionalidad, porque gobiernos anteriores ya habían declarado la esencialidad de la educación y sufrió rechazo no solo en las cámaras del trabajo, sino hasta la Corte. Yo en la intervención lo mencionaba, que en la intervención en el Congreso sobre el debate, en el 2001, siendo Patricia Bullrich ministra de Trabajo, había sacado resoluciones declarando la esencialidad y esta fue volteada, digo, hasta por la Corte. ¿Por qué? Porque eso es una definición técnica, la de servicio esencial estratégico, que abarca las actividades que pueden influir directamente en la vida, la seguridad o la salud de las personas. Y esto desde la Organización Internacional del Trabajo hasta los distintos estamentos judiciales nacionales lo habían desestimado para el nivel educativo. Por eso toda la jurisprudencia previa es en contra de la declaración de esencialidad. Pero bueno, si tiene fuerza de ley, entra en un terreno que a lo mejor lo pueden imponer. Aunque después tiene que pasar otro filtro, que es cómo lo quiere imponer cada gobierno provincial, porque es algo fácil de decir para la tribuna de la reacción, de los antiparos docentes, pero después no es tan fácil de hacer. Es decir, suponete que en una escuela va el 30% de los docentes. ¿Qué va? ¿El 30% de los pibes? ¿O el 30% de los docentes ahora tiene que atender al 100% de los pibes? ¿Y cómo hace? Y si se arma lío y cualquier pibe cae, bueno, no es tan sencillo. O para los auxiliares, que vamos al 30%, le cocinamos al 30%, al 100%, limpiamos el 30% del colegio. Por eso tiene bastante impracticable, porque en un hospital donde hay guardia mínima no vienen todos los pacientes a atenderse, van los de guardia. O si se lo aplicasen al transporte, sale un 30% de los colectivos, pero en el sistema educativo no podés hacer así, porque poner con solo el 30% del plantel docente al 100% de los estudiantes, bueno, se pone en riesgo la salud de los pibes. Entonces, no sé, se están metiendo en un lío que seguro se le va a ocurrir cómo salir, ¿no? Pero tenemos muchos argumentos para demostrar que es un sinsentido, que lo único que busca es tratar de garantizar que los gobiernos le paguen salario de hambre a la docencia, ¿no? Porque, de hecho, desde la huelga que hicieron ustedes hasta la de Misiones, donde pasaron de ganar 250.000 pesos a 500.000, fue porque hicieron una gran huelga, una gran lucha de un montón de días, y si con la esencialidad no lo hubieran podido hacer. Entonces, es un proyecto para exculpar a los gobiernos de su responsabilidad en la crisis educativa y tirarle todo el fardo a los docentes. De hecho, no toman ningún punto que obliga a los gobiernos a nada. O sea, es una priorización de la educación donde los gobiernos no tienen nada que ver, ¿no? Y por el contrario, cifran todo el ataque a los docentes. Bueno, me remito un poco a las intervenciones que tuvimos con Nico, con Ale Vilca en la sesión. Si pueden verla, las hemos puesto en las redes sociales. Yo tuiteé las dos que me tocó hacer. Si quieren verla después, si no es que no han seguido la sesión. Pero bueno, esto es parte del debate de la esencialidad educativa, donde de cara al tratamiento en el Senado, si es que llega, en el Senado la relación de fuerza es distinta, el peronismo que se opuso en el Parlamento, aunque 2 de sus diputados la votaron a favor y no movilizó en contra la CETERA, pero los diputados se opusieron. Teóricamente tendría que tener 33 votos de 37 que se necesitan para rechazar en el Senado del punto de partida. Pero veremos si se mantienen todos, si algunos se pasan del lado del gobierno y si se llega a rechazar o no. Bueno, ahí faltan unos trámites, pero de conjunto hay una tarea para todos los sindicatos combativos de empujar con todo la lucha en contra de que esto sea aprobado en el Senado, ¿no? Entonces hay una primer mira, evitar esto, la agitación, que las compañeras y compañeros comprendan lo que significa, hablar con los padres, con la comunidad educativa, para ir a hacer crecer las voces en contra de esto, que ellos impusieron como un sentido común, pero sin saber bien la gente de lo que se trata esto, ¿no? Entonces es una gran estafa discursiva que hay que desenmascarar, y si lograsen coordinar los sindicatos con direcciones combativas para imponerle a la CETERA un verdadero plan de lucha contra esto, bueno, sería muy progresivo. Entonces hay una tarea importante ahí, y más, digo, ustedes que están en la conducción de la UPC,
para que juegue la UPC un rol con AT, con el SUTEBA del Tigre, de Bahía Blanca, con ADEMIS y con otros sindicatos combativos, que el CEDEMS de Jujuy y otros que hay a nivel nacional, poder ver si se puede coordinar, empezar la lucha y una campaña de esclarecimiento en la población. O sea, una lucha que empieza por esclarecer qué es lo que se votó y qué es lo que no se votó. O sea, no se votó poner un peso más en educación, ¿no? Se votó seguir pagando salario de hambre a la docencia, se votó que las escuelas se sigan cayendo, que no haya obras. Eso es lo que votaron. Y bueno, y los gobernadores que quieren pagar salario de hambre se apoyan en esto también. Entonces, bueno, ahí hay un primer punto que ordeno. A la vez, en la misma sesión se votó una segunda ley, esta vez en el sentido inverso, que fue la ley de financiamiento universitario, donde en el Parlamento se discuten algo que son dictámenes. O sea, se discuten primero los proyectos de ley en una comisión y se votan dictámenes, que es lo que llega al recinto. En el recinto se vota, el dictamen que sacó más votos se vota primero, si gana ya está. Si pierde se vota el segundo, si pierde se vota el tercero, y si sigue habiendo más dictámenes se vota el cuarto, ¿está bien? En este había 4 dictámenes, uno de mayoría de Unión por la Patria, después uno del PRO y la Libertad Avanza, uno del radicalismo más bloque de Pichetto más gobiernos provinciales y otro del Frente de Izquierda. De los 4 dictámenes, el único que planteaba, que son del mes de abril, el único que planteaba, los proyectos se presentaron en abril, se dictaminó un poco después. El único que sostenía que debía actualizarse los salarios por inflación de la docente y no docente era el que presentamos nosotros, el FICU. Para los que no son universitarios, de diciembre del 2023 a la actualidad, a julio, la inflación fue más o menos del 126% y los salarios aumentaron un 70%. O sea, una brecha muy grande que es el doble de la brecha con la Administración Pública Nacional. O sea que los salarios es de los que más por atrás quedaron de la inflación de todo el sistema de salarios nacionales que hay. Entonces, el planteo nuestro era superar toda esa brecha y que de acá a fin de año se cláusula gatillo por inflación. O sea, no perder este año. Por eso lo llamamos ley de emergencia, porque no es que solucionaba el tema, los salarios vienen perdiendo desde hace más años, pero evitaba perder la pérdida grande que se dio este año, que es la caída más fuerte de todo. Bueno, en el debate de la sesión, se presenta el proyecto del peronismo que planteaba actualizar salarios, pero no planteaba cómo. O sea, era una recomposición que no se sabía de cuánto era, lo dejaba arbitrario para el Poder Ejecutivo en el dictamen, aunque para la sesión ya aceptaban el principio que habíamos sostenido nosotros de actualización por inflación. Ese proyecto se pone a votación, pierde. Lo vota el peronismo y nosotros, no sale ese dictamen. Después se vota el del PRO y la Libertad Avanza, pierde. Y después venía el dictamen que firma originalmente el radicalismo con el bloque de Pichetto y algunos partidos provinciales. Bueno, ese dictamen no hablaba de la actualización de salarios. Fue hecho antes de que el gobierno se diera la guita para funcionamiento. Para los que están menos interiorizados de cómo es el presupuesto universitario, a diferencia de los otros sistemas educativos, no es por provincia, sino que es un único presupuesto nacional que se distribuye provincialmente y del cual un 10% más o menos es para funcionamiento, para la luz, el agua, el gas, limpieza, etcétera, etcétera. Campus, hospitales universitarios, un poquito más las universidades que tienen hospitales, y entre el 85 y el 92-93%, según cada universidad, es salarios. O sea que actualizar el presupuesto sin salario es actualizar poco. Bueno, pero la crisis anterior, la gran marcha que hicimos de 1.200.000 personas en 70 ciudades del país, el 23 de abril pasado, logró la plata para ese 10%, para los gastos de funcionamiento. Pero quedó abierto todo el conflicto salarial. ¿Se entiende? O sea, parte del conflicto se avanzó, pero una parte del conflicto no se avanzó, que es el conflicto que hay ahora. Entonces, el proyecto del radicalismo, originalmente, antes que den la plata para funcionamiento, decía la plata para funcionamiento, y no hablaba de la plata para los salarios, con el argumento de que ellos no pueden, de que el Congreso no puede fijar salario, eso depende de la paritaria, etc. Bueno, pero ahora el conflicto es por salario. Entonces, y ya sabíamos que iba a ser el punto nodal, porque el gran ajuste que hacen es sobre el 90% del presupuesto, no sobre el 10%, que son monedas para el presupuesto nacional. Entonces, en el debate, si los radicales no ponían el punto de que se actualizaba salarialmente, no se le votaba, se caía también su dictamen, después se iba a tratar el nuestro, que tampoco lo iban a aprobar, y no había nada.
Entonces, por una serie de carambolas y también porque fue muy fuerte el paro de los 3 primeros días para los estándares de paro universitario en todo el país, y había una presión sobre los diputados radicales que tienen alguna relación con las universidades, entonces los radicales aceptaron sobre el filo del tratamiento del proyecto poner el artículo 5º, que es el que pone el tema de la inflación, en los términos del dictamen que habíamos hecho nosotros, agregando becas y otros puntos más, y sale votado aplastantemente por 145 votos de 257 diputados, contra solo 70 y pico de votos. O sea, para el gobierno, que venía ganando todas las sesiones el otro día, fue un cachetazo. Y empezaron a despotricar que degenerado fiscal, Milei lo va a vetar, etcétera, etcétera. Bueno, independientemente de eso, lo que es importante es porque ahora deja para el movimiento universitario abierto la necesidad de profundizar la lucha para imponer que se vote en el Senado y prepararse para el veto de Milei. O sea, no es que esto solucionó el tema, que dieron la plata. No. Esto plantea un punto de apoyo para la pelea, para decir se puede conseguir, para decirle a los sindicatos no entreguen menos, no firmen menos en la paritaria. Este es el punto de partida. Se puede lograr en el Senado, donde hay, insisto, 33 del peronismo que votó a favor, más los radicales, donde al ser un dictamen radical, al menos 4 que no sean tan de loredistas tiene que haber. No, pero digo, hasta de Loredo votó a favor. O sea, digo, para ver la magnitud que tuvo. Se abstuvieron igual 2 radicales, Lisandro Nieri de Mendoza, y se abstuvo otro radical de Catamarca. Pero después el bloque arrodillados ante Milei, el bloque Unión Cívica Arrodillada, o UCRA, Unión Cívica Radical Arrodillada, hasta eso tuvieron que votar a favor la mayoría. Entonces digo, hay condiciones para que si se presione al Senado, lograr que salga a favor, sabiendo que es probable que Milei vete, entonces hay que preparar una gran lucha universitaria, donde el movimiento estudiantil puede entrar también en apoyo a esta lucha por el presupuesto, ¿no? Como han sido gran parte de todas las luchas universitarias. Entonces hay una suerte de agenda donde nosotros podemos tratar de ligar, y tenemos que tratar de ligar, la pelea por la victoria del reclamo universitario con la lucha contra la esencialidad docente. Y ver si en ese debate que hay, si va a haber una marcha nacional universitaria para la segunda quincena de diciembre, o la semana anterior, que los gremios están debatiendo, de septiembre, perdón. Hay muchos que dicen que va a ser el día de la lucha de los lápices, ¿no? Es una propuesta, otra unos días antes, pero si esa gran marcha toma las 2 banderas, puede unificar la lucha de un sector, que es para que no le impongan una medida reaccionaria, y la lucha del otro sector, que es para imponer la conquista salarial. Al menos nosotros tenemos que tratar de unir esas luchas. Después veremos si se dan los hechos o no, pero tenemos que tratar de ver que hay una pelea educativa. Cuando se convocó este encuentro todavía no estaba eso tan claro. Ahora hay una bandera, una tribuna, y en ese sentido nosotros tenemos una responsabilidad como corriente militante en el movimiento universitario, en el movimiento docente, de los otros niveles, para empujarlo y para tratar de que efectivamente sea un factor, para que la UIPC, el capital, sea un factor que incida en esa lucha, y para que las universidades no dejen que todo se arregle por arriba, sino que las y los estudiantes sean un factor actuante, se organicen, hagan movilizaciones, se vaya preparando la marcha nacional si hay y todo, contra los que quieran entregar y firmar por menos de lo que ya da esta primera sanción de la ley, ¿no? Entonces, bueno, hay un primer punto que yo quería señalar ahí, que hay un planteo educativo importante, y alrededor de esa lucha, desarrollar la autoorganización, la organización de base, la militancia, y tenemos una tarea y una pelea importante en todo el frente educativo a nivel nacional, que bueno, que a las compañeras y compañeros militantes y de las agrupaciones es para ganarle, pasarle por encima a las burocracias que controlan, etcétera, etcétera, donde ahora no es que los rectores están empujando como empujaron la primera marcha, quieren todo levantar el pie del acelerador, dejarlo ahí. Incluso los radicales van a decir por qué votamos esto, van a empezar la factura de los gobernadores de ellos, bueno, pero nosotros al revés, tenemos que hacer que eso sea sostenido con una fuerza, porque si no se va a licuar esto y no se va a terminar aprobando. Entonces hay que construir una fuerza, y al revés hay que vaciar la esencialidad, hay que lograr evitar eso que quieren ellos de quebrar entre padres y docentes, ¿no? Que es lo que hacen todos los gobiernos, tratar de enfrentar a los padres, que obviamente cuando hay un paro no saben dónde dejar los pibes, enfrentarlo a los docentes
Entonces tenemos que explicar que con los salarios de hambre no hay educación que valga para los pibes y las pibas. Bueno, eso es un nivel que me parece importante para la reflexión, ver si podemos intercambiar cómo la ven ustedes acá en la provincia, cómo la ven organizado, etcétera, qué hay, que ven cómo empezó en el caso universitario, y bueno, acá viene una lucha importante en el caso docente, y ver qué ven ahí, qué panorama podemos ver a nivel provincial dentro de esta lucha, que no es solo provincial sino nacional, ¿no? Que en los niveles no universitarios siempre tiene ese problema, que al ser cada nivel provincial tiene su dinámica propia de lucha y es muy difícil unificar. En este caso, la lucha contra la esencialidad nacional permite coordinar a los sindicatos no controlados directamente por la burocracia, más o menos combativos, y permite dar una bandera para tratar que va desde paros hasta campañas de agitación en la población para esclarecer, insisto, qué es esto, ¿no? Porque a uno a priori le dice, che, es un servicio esencial, dice, se va a jerarquizar la educación, y es todo lo contrario, es para pagarle salario de hambre a la docencia que quieren imponer esta categoría técnica de la esencialidad. Digo que pueden usar ustedes los discursos que hemos hecho en la Cámara, donde lo tratamos de explicar, para difundir entre la gente conocida, las redes sociales, etcétera, etcétera. Bueno, ahora, lo segundo que yo quería plantear, también para reflexionar, es porque estamos en una situación política nacional que nos plantea un desafío muy importante a la izquierda y quizá una oportunidad política, que tenemos que ver hasta dónde va y con las peculiaridades que tiene la configuración política de cada lugar. Es decir, yo cada vez que hablo con los compañeros de Córdoba les pregunto, ¿sigue estando tan fuerte Milei? ¿Está bien? Y me dicen un poquito sí, un poquito no, pero bueno, no son muy categóricos. Porque digamos, yo miro la última elección nacional, en Córdoba a la izquierda nos pasaron con una topadora por encima, a Grabois también, o sea, la elección nacional, no la provincial, que más o menos nos mantuvimos, pero la elección nacional no llegamos al 2% de los votos. Entonces es una realidad, digamos, nosotros hablamos de frente, no es que decimos, che, sacamos el 20, qué trotskizante que está la provincia, decimos la verdad. Ahora, tampoco pensamos que eso no pueda revertirse ni que pueda cambiar, y lo que tratamos de pensar es si se puede, así como pensamos a nivel nacional, si se puede abrir un espacio de izquierda, tratamos de pensar si en la provincia también puede ser, porque mucha gente que se dijo de izquierda terminó votando a Yayora o incluso a Massa o a Grabois, y entonces tratar de ver qué movimientos hay, ¿no? Qué movimientos políticos hay. Y nosotros, por ejemplo, a nivel nacional, yo no sé si todas las compañeras y todos los compañeros manejan, pero ha habido un salto de la imagen positiva que tiene Miriam, que es impresionante, donde en muchas encuestas está arriba de Cristina. Como ustedes ven, encuestas que no hacemos nosotros, digamos, que leemos en el diario igual que cualquier persona, pero ya hay 4 o 5 que dan lo mismo, que dice, cuando se sale, vieron que se hace encuesta de imagen de dirigentes, se pregunta, 20 dirigentes políticos, y se le pregunta, ¿usted qué tiene imagen? Buena, muy buena, mala, muy mala, no sabe, no contesta, ¿no? Otros te preguntan regular, buena y mala, pero más o menos son esas las encuestas que se preguntan. Y entonces se hacen los del espacio opositor y los del espacio oficialista. En el espacio opositor, y el espacio que no se sabe dónde está, ¿no? Cuando preguntan a Schiaretti no saben dónde ponerlo, ¿no? Medio y medio, una pata en cada lado. Pero que tiene buena imagen Schiaretti en las encuestas de opinión. Pero en los de oposición hay 4 que son los que más tienen, que es Cristina Fernández, Miriam Bregman, Juan Grabois y un poco Leandro Santoro, depende de la encuesta. La que paga Santoro le da bien, las otras no le dan mal, pero es un dirigente de la capital federal, de la ciudad de Buenos Aires, no nacional. Pero nacionales le da, una encuesta en Tucumán le da a Miriam 2 puntos más de imagen positiva que Cristina y menos imagen negativa que Cristina. Otra le da 2 puntos menos, 35 a Cristina, 33% de la población que tiene una imagen positiva de Miriam Bregman, bueno, muy buena. Que nunca un dirigente trotskista tuvo esa imagen. Miriam, hasta la elección, hasta los debates presidenciales, nunca superó el 20 de imagen positiva. Y ahora, según las encuestas, es más, tenía el 15 en realidad en una que hacemos nosotros. Y ahora está entre el 30, hay alguna que da 35 y 38, de imagen positiva.
O sea que entre los debates presidenciales y el protagonismo en la lucha contra Milei, la imagen positiva de la izquierda creció mucho. Y Nico también volvió a pegar un salto en imagen. Los que somos menos conocidos nos hicimos un poco más conocidos, pero en conjunto, en estos 7 meses de Milei, nosotros ganamos mucho prestigio por enfrentarnos a Milei. Digo, en lo que las encuestas miden. Es decir, los que somos más públicos nos cruzamos con mucha gente que nos dice: yo soy peronista, pero ustedes cómo luchan, ojalá tuviéramos de diputados como ustedes que la pelean, referentes como ustedes, etcétera, etcétera. Lástima que los nuestros están todos guardados, están callados, se borraron. Bueno, es frecuente, eso lo pasa todos los días. A Miriam más, a Nico muchísimo, fue ahora a Neuquén y le súper agradecieron los docentes, todo, un nivel de repercusión enorme. A mí un poco menos, también, pero de lo que era lo que es ahora, crecimos muchísimo en prestigio político, ¿no? Y ese es un dato de la realidad política, porque a la vez que está eso, está en desarrollo un proceso de que no sabemos hasta dónde va a llegar, de crisis en el peronismo. O sea, el peronismo venía mal de la elección por el mal gobierno de Alberto Fernández, y ahora está recibiendo un cachetazo por los chats y la presunta actividad de golpeador de Alberto, pero cuanto menos el cinismo y el doble discurso de Alberto, que no se sabe hasta dónde llega, o sea, la crisis. En desmoralización de una parte de su militancia, reflexión de otra, y no saber dónde meterse, no saber dónde tirar a Alberto, ¿está bien? Los amigos que dicen yo nunca hablé, los otros que esto, y no saben quién tiene el celular, bueno, están todos viendo qué hacen. Pero que es una crisis de envergadura, donde para nosotros, más allá del hecho, se impone un diálogo y una conclusión política. Porque, pensemos todos los últimos referentes que puso el peronismo. Scioli en el 2015, hoy es ministro de Milei. Scioli, su candidato presidencial, donde a Nico lo volvieron loco por haber dicho que nosotros votábamos en blanco y que Scioli y Macri no había que apoyar a ninguno. Ellos decían que nosotros decíamos son lo mismo, nosotros no dijimos eso, nosotros decíamos que no los apoyábamos porque eran candidatos de la clase dominante. Hoy tienen que hacer, no sé, una caravana de acá, Córdoba capital, hasta Buenos Aires, decirle del Caño, perdonanos por favor, porque Scioli es ministro de... No era lo mismo, era peor casi que Macri, porque Macri es medio opositor y Scioli es funcionario del gobierno, así que tiene peor, no sé, está por ver si tiene peor. El tiempo dirá, pero miren dónde está jugando. Bueno, después llevaron en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, a un hombre tan feminista y tan luchador como Martín Insaurralde, el hombre del Jack del bandido. ¿Se acuerdan la foto? Bueno, ese fue el candidato que llevó el peronismo en 2013, no un candidato de la lista Sábana, él que encabezó la lista para competirle al que iba de opositor, que era Sergio Massa, el que decía que iba a encarnar a todos los dioses de Cámpora. Bueno, después, en el 2019, lo llevan al tío Alberto, ¿está bien? Lo llevan al tío Alberto. Que no es esto es un agravante, pero Alberto ya tenía toda esta trayectoria. Alberto fue su único cargo electo, fue en la lista que encabezaba Domingo Felipe Cavallo en la ciudad de Buenos Aires. Domingo Felipe Cavallo, el ministro de Economía de Menem, la gente que tiene un poco más de edad lo recuerda, el resto lo ve en una clase de historia como yo vi el cordobazo en mi adolescencia, pero para la gente más joven, Cavallo era el ministro más neoliberal, el admirado por Milei, el que quiso la convertibilidad, el que hizo la estatización de la deuda. Bueno, en esa lista fue el señor Alberto Fernández, que antes había pasado ya por el gobierno de Alfonsín, había sido dualdista, después de Cavallo, después vuelve con Dualde, después se hace de kirchnerista, después se rompe con Cristina, es el hombre de Manieto contra Cristina. O sea, después que se va del gobierno, después del 2008, de la 125, ¿qué hace Alberto? Se pasa al Grupo Clarín, y el Grupo Clarín lo pasea por todo el país para hablar en contra de Cristina. Era el abonado de TN y a dos voces, hablar de lo malo que era el kirchnerismo, etcétera, etcétera. Y se va con Massa. Después se reconcilia con Cristina, es el autor de la frase, con Cristina no alcanza, sin Cristina no se puede, con Cristina no alcanza. La articulación con Massa y lo llevan del candidato a presidente. Estuvo con Randazzo antes,
cierto, me acuerdo del Pulga, estuvo con Randazzo antes, y bueno, ese era Alberto. Entonces, que Alberto sea Alberto, a nosotros no nos llama la atención. Otros se creyeron que Alberto no era Alberto, que todo ese pasado, no sé, no fue la realidad de su trayectoria. Bueno, y el último candidato es Massa, que ahora está en una gran actitud combativa desde que ganó Milei. Está trabajando con un fondo buitre. Y no sé, yo creo que una parte del peronismo está tan acostumbrado a los Scioli y todo eso que, bueno, trabaja en un fondo buitre, es uno más, no pasa nada. No es ministro de Milei todavía. ¿Está bien? O sea, es un tipo de dirigente, insisto, que hoy puede estar acá, mañana allá, hoy soy súper neoliberal, mañana me hago el progre, hoy esto, lo otro, tengo un discurso público, tengo una vida privada distinta. Ese tipo de dirigente es lo que tiene el peronismo. Entonces, hay una lógica de pensar que puede haber una transformación a favor de los sectores populares con ese personal político que hace eclosión con Alberto. Alberto, y todo este escándalo es la frutilla del postre o la gota que termina de derramar el vaso de toda esta construcción política. Cuando sale lo de Alberto, Grabois hace un tuit defensivo para decir, sí, yo los voté y los volvería a votar y todo. O sea que le está diciendo a toda esa militancia que él está esperando que le pongan un Alberto, un Scioli u otro derechista por el estilo, o dirigente basado en el doble discurso y negociados turbios, etcétera, etcétera, para tener que decirle a toda la gente de izquierda que no tiene que dar una salida por izquierda, sino que tiene que apoyar a algún derechista a la moda. Bueno, esto ustedes en Córdoba lo saben bien, porque todo el sector progresista del peronismo terminó detrás de Jan Llora, ¿no? Terminó totalmente diluido, ya casi nada, y ya no, digo, un dirigente que se la claramente una de las alas derechas del peronismo, ¿no? Pues Tajaldo, bueno, tienen para el ala derecha del peronismo, tiene multitud de ofertas, ¿no? Tiene una sobreoferta. Entonces, ahí hay una discusión política importante, porque una parte importante de la gente que se dice de izquierda había apostado a que el peronismo con una conducción kirchnerista podía ser un liderazgo que haga cambios a favor de los de abajo, etcétera, etcétera, y cada vez fue rebajando más el programa. Está bien, probablemente esa configuración aquí en Córdoba sea un poco distinto que en la capital nacional del antikirchnerismo tenga otra configuración, pero también tiene una parte de eso. O sea, nosotros disfrutamos con los que tienen ilusiones en Grabois o todavía en un sector. Me parece que la juventud es menos, pero sería bueno si los compañeros más jóvenes cuentan un poco cómo son los debates políticos en la juventud, qué es lo que atrae ahora, qué no, qué debates hay, porque hay una experiencia, una generación más grande con el kirchnerismo que no la tiene una generación que no vivió esa experiencia, que tuvo una parte de los que hoy tienen de 30 a 50, por dar una edad, que fue la edad donde el kirchnerismo fue más expansivo. Hoy eso ya no le puede mostrar. Yo les hacía un chiste que Néstor Kirchner dijo una frase para lograr liderazgo que fue: yo no voy a dejar mis convicciones en la puerta de la Casa Rosada, ¿no? Y con eso ganó un sector de centroizquierda, cuando fue lo de la ESMA, la anulación de las leyes y después la pelea con el campo y con Clarín. Entonces atrajo un sector de izquierda reformista, pero lo atrajo. Y ahora son los dirigentes ¿qué convicciones dejan en cualquier lugar? O sea, esos son los que tiran las convicciones por la ventana todos los días. Mejor dicho, no tienen convicciones. Entonces, toda esa dirigencia sin convicciones, ¿cómo puede ser alternativa a Milei? Esa gente toda desmoralizada y que pretende que no haya alternativa a Milei. Y bueno, y nosotros ahí tenemos un rol que cumplir. Primero porque nosotros creemos que hay una alternativa a esto, que esto no es que está bien. Milei recibe, obviamente, el peronismo le hace un regalo por día y lo hace zafar, pero todo el esquema económico es un esquema fragilísimo el que tiene el gobierno, no ha acumulado reservas, la recesión es brutal, tenemos una hiperrecesión, está creciendo el desempleo, los salarios no alcanzan para nada, entonces hay toda una parte del voto Milei, lo que yo llamo el voto pragmático a Milei, gente que no es de derecha ideológicamente, pero que lo votó a ver si puede ser mejor que el otro o nos puede sacar de esta crisis, es el sector que se empieza a decepcionar. Algunos ya se han decepcionado y otros están pensando en lo que hicieron y a dónde va el país, ¿no?
Entonces ahí hay una crisis del radicalismo, que acá en Córdoba es fuerte en las universidades, donde tienen posiciones muy diversas. En la Cámara de Diputados tienen 3 bloques, el de Manes y 3 más, el de Lustó y los de los gobernadores y de Loredo, que son el ala derecha, son más o menos la mitad de los diputados, un poco más incluso, donde se le ha abierto una crisis grande por no votar una moción de Nico del Caño, que fue que cuando empezó la sesión el otro día, Nico propone que se ponga en primer lugar la visita de los genocidas de Ezeiza y se debata esto en primer lugar, y la gran mayoría de los radicales vota en contra de esto. Perdemos por un voto, 112 a 113, pero se arma un lío bárbaro en el radicalismo con este punto, que vota en contra. El dirigente de la Juventud Radical de la Ciudad de Buenos Aires, que es el más socialdemócrata de los que tienen, sale a decir que son todos unos traidores, que hay que expulsarlos del radicalismo, que no se saquen más con el cuadro de Alfonsín, etcétera, etcétera. Pero hay una crisis ahí que hay que explorar, sobre la cual hay que trabajar políticamente, a ver si un sector de esa base se desprende izquierda y ve la porquería que es el radicalismo, lo arrastrado que son. Pero bueno, eso es un dato de la realidad política. Entonces, decía que ante la debacle del proyecto del peronismo, que es una debacle, nosotros tenemos una responsabilidad para tratar de ver si eso puede dar lugar a una salida por izquierda y no que esa gente se vaya a la casa, se desmoralice y todo. Que vean cuál es la inconsistencia del proyecto por el cual apostaron y vean que se puede apostar por otra cosa, por una fuerza militante de abajo, consecuente, coherente, que tiene programa, que tiene perspectiva y tiene una alternativa para una Argentina que la derecha está hundiendo nuevamente, como siempre que aplicaron estos planes de hambre. Así como con Macri hicieron una catástrofe, ahora están haciendo otra catástrofe social, que se sostiene porque el poder económico lo apoya, pero tampoco se juega del todo, o sea, no le invierten, no le ponen plata. Entonces, si no ponen plata, porque en última no confían que esto vaya a quedarse, entonces apostamos acá, Milei va a izquierdizar a la gente. No sé si lo escucharon a un periodista de derecha liberal, a Marcelo Longobardi, que es opositor a Milei, y dice: Milei nos va a hundir a los liberales, porque después de Milei toda la gente va a odiar al liberalismo, entonces nos tenemos que separar. Bueno, no sé si te va a tener razón, pero sí que dice algo que puede darse, que es que el desastre de Milei genere, así como Alberto generó a Milei genere a los izquierdistas. Y bueno, nosotros somos izquierdistas, entonces la bronca con Milei nosotros tenemos que tratar de canalizarla hacia ver si la izquierda puede emerger como alternativa política. No solo digo pensando en un proceso electoral. Nosotros en general en las elecciones legislativas nos va mucho mejor que en las presidenciales, donde se impone la lógica del mal menor. La legislativa anterior, Vilca sacó el 25% de los votos en Jujuy, o sea, 1 de cada 4 jujeños y jujeñas que votaron, le votaron a Alejandro Vilca. Nicolás del Caño sacó el 7% en la provincia de Buenos Aires, 700.000 votos a los Troscos, en la provincia de Buenos Aires. Sacamos el 10% y hasta un poquito más en los municipios más poblados del Gran Buenos Aires, es decir, los más populares. Y Miriam sacó casi el 8% en la ciudad de Buenos Aires, donde está sobre representado todo el mundo, y contra un candidato progre del peronismo como era Santoro. Y Miriam hizo una elección impresionante, todavía siendo mucho menos de lo que soy. Entonces, independientemente de lo electoral, que falta mucho, no se sabe cómo se va a votar, qué va a haber, quiénes se van a presentar, eso no podemos discutir hoy. Yo lo que digo es que lo que nosotros tenemos que pensar, que lo que hay es una posibilidad de un avance militante nuestro en los sindicatos, en los centros de estudiantes y en la fuerza militante. Y ese es parte del desafío que queremos transmitir. Es decir, a contramano de la política burguesa, que es una política desde arriba, vaciada, una política que se hace por cargo, una política que se hace por plata, en última, nosotros estamos planteando organizar una fuerza militante, obvio por convicciones, por nuestro programa socialista, anticapitalista, enfrentar el desempleo con la reducción de las horas de trabajo, etcétera, etcétera, de coordinación de los que luchan contra los desmoralizados, de enfrentar al gobierno contra los que dicen que se va a caer solo. Tenemos un desafío, porque no es que estamos en un momento, en una coyuntura de gran ascenso de la lucha de clases, ¿está bien?
Pero sí no hay una relación directa entre lo que nosotros podemos organizar en forma militante y la dinámica de la lucha más en general, que no depende de nosotros, digamos. Por más que nosotros queremos que haya una gran lucha, depende de que la gente se harte y salga a la pelea. Eso no depende solo de nosotros. Aunque uno lo puede mirar de distintas formas, y todo el primer ciclo de Milei tuvo muchas marchas de masas. No es que no hubo resistencia a Milei, se luchó mucho y en particular ascendentemente hasta que aprueban la ley bases. Y después la lucha se va desperdigando y ahora está en otra dinámica, porque ahora es una lucha que surge de la crisis económica. Entonces, ¿qué dinámica va a tener? Está abierta. La más radicalizada fue la de Misiones, de todos los conflictos que vimos. Después hubo acciones de masas, pero no muy radicalizadas. Ahora hay varias huelgas docentes en distintos lugares del país, algunas un poquito más duras, pero tenemos que ver cómo decanta eso. Pero hay una nueva realidad, que es el desempleo, un desempleo más de masas, que vamos a ver cómo se traduce en conflictividad, cómo se expresa con una gran traición de las dirigencias sindicales y de los movimientos sociales. Entonces, en ese marco hay un desafío nuestro, que es si podemos lograr una ampliación de las agrupaciones y de la militancia partidaria. Porque si Milei hay mucho escenario para el gobierno de Milei, ¿no? Hay un escenario de que la crisis se le escapa y se agota más rápido y se vuelven situaciones más decisivas. O sea que la hipótesis del helicóptero, dirían ellos mismos. Hay una hipótesis de decadencia tipo Macri. Hay una de menos fuerza, que es que le salga bien, termine siendo una suerte de Menem. Esa casi no la vemos por las condiciones internacionales y nacionales. O sea, en el marco de un mundo que es un lío bárbaro, que, bueno, no importa, nos da para otra conversación hablar de lo que pasa en el mundo, que alguna referencia damos, pero sí de un mundo que es un lío bárbaro, y sobre todo si no llega a ganar Trump, Milei está jodido por las condiciones internacionales. Entonces, lo más probable es Milei una lenta decadencia, o una decadencia persistente, o que le cueste sostenerse y lo abandone. Así como ahora todos se borran de Alberto, que se borren de Milei. ¿Está bien? Eso puede pasar, y tiene poca fuerza si pasa eso. Entonces puede haber una situación más rápida. Para cualquiera de esos escenarios, y para tratar de pensar que independientemente de ese escenario, nosotros queremos ver si hay la posibilidad que la izquierda argentina revolucionaria emerja como una fuerza muy potente en la realidad nacional. Es decir, ¿hasta dónde llegará la crisis del peronismo? Es algo abierto, es algo que no se sabe. No es que el peronismo está inoculado contra ser un partido que se desgaste y que sea algo que se vaya desgastando cada vez más. Está en una crisis como moral que no tuvo desde el kirchnerismo hasta acá. O sea, desde el kirchnerismo acá no tiene la crisis moral que tuvo hoy. Por el gobierno y por la desilusión que ha generado toda la última experiencia. Donde Cristina trata de zafar, pero ella lo eligió Alberto. Y lo eligió en un tuit. Entonces tampoco es que le puede echar la culpa al partido, hizo lo que yo no quería y todo. Yo me acuerdo, ese día estaba yendo al canal Crónica TV a un programa en el colectivo 152 de la ciudad de Buenos Aires, y estaba mirando Twitter y veo, tweet de Cristina. Ahí lo eligió Alberto Fernández en un tweet. En un tweet. Ella decidió directamente ponerlo a Alberto Fernández. O sea, no es que puede decir el Congreso del partido votó, no. Ese tipo de liderazgo después se hace cargo. Si le iba bien, le fue pésimo. Entonces, no es que, aunque trate de abrirse, también la golpea fuerte. Golpea todo, y ese estilo de dirección, y ese proyecto, donde se estaban corriendo para decir que se puede flexibilizar laboralmente, se tira contra los docentes, se tiró el otro día contra la feminista en su alocución, que es parte del balance del giro a la derecha del peronismo, que pone incluso figuras tan de derecha que hablan bien de Villarruel, como Moreno, como Sergio Berni, que dice: yo la tendría a Villarruel. Cuando hay un gran repudio a los genocidas, ellos quieren meter a la defensora número 1 del genocida. Entonces eso es un cocoliche, digo. Nadie que quiera cambiar la sociedad para los de abajo miran eso y cada vez ven un espanto. Entonces nosotros tenemos un desafío, que es que podemos mostrar otra cosa, una trayectoria de lucha consecuente. Con los 7 meses del gobierno de Milei han sido una cierta experiencia de quienes hemos estado en la calle luchando todo el tiempo. Hemos estado obviamente en el Parlamento, pero en la calle, peleándola, todo lo que pudimos. Pero el problema es si podemos un poco más. Es el desafío que tenemos nosotros. ¿Qué quiero decir con un poco más? Un incremento de nuestra fuerza militante. Y eso es algo que no viene solo. O sea, hay momentos
donde hay tendencia a la militancia y la gente quiere militar. Ahora, no es exactamente ese momento, pero hay mucha gente pensando qué hay que hacer. ¿Cuándo nos sacamos a este muñeco de encima? Es una de las preguntas que más nos hacen. ¿Qué hay que hacer para sacarlo? Etcétera, etcétera. Bueno, nosotros le decimos, bueno, salí a la calle, no lo podemos sacar nosotros solos, pero sí le podemos decir, organizate y militar con la izquierda. Tenés que militar con la izquierda, porque si no hacemos un fuerte partido revolucionario de la clase obrera, no vamos a derrotar el ataque a la burguesía, o lo va a canalizar otro derechista. Entonces ahí tenemos un desafío político, y es transmitir eso y discutir eso con nuestras compañeras y compañeros, trabajadores, estudiantes, etcétera, etcétera. Hay un gran desafío, construir una fuerte juventud militante, un fuerte partido militante entre las trabajadoras y trabajadores. Entonces, yo quería dejar esta segunda cuestión. Nosotros tuvimos una conferencia de delegados del partido hace un par de semanas, donde debatimos bastante antes de la crisis de lo de Alberto, pero esta crisis del peronismo no hace más que reafirmar lo que habíamos charlado, que hay un momento político donde nosotros tenemos que intervenir. Es decir, si nosotros no hacemos lo que podemos, no estamos cumpliendo con nuestra tarea. ¿Qué es hacer lo que podemos? Tratar de lograr que la gente más convencida y decidida a enfrentar este gobierno se decida que hay que hacerlo con la izquierda. No en la lucha nosotros luchamos con cualquiera, ¿está bien? Nosotros nos movilizamos con todo, nos movilizamos con la CGT, con cualquiera, nos movilizamos, luchamos, etc. Pero estamos hablando de como salida política, y esa salida política no la va a decir nadie de arriba, sino logramos una fuerza militante donde cada compañero y cada compañero se siente un factor en la construcción de esa fuerza revolucionaria para transformar nuestra sociedad y en última para transformar el mundo. Entonces, ese es un gran desafío que tenemos. Obviamente, esto es a conciencia y con convicciones y con punto de vista fuerte. Pero sin esa militancia no vamos a transformar nada. O la crisis de Milei la superarán, etcétera, etcétera, o surgirá otro que contenga. No sé, el problema es si eso hay una fuerza política donde la izquierda emerge. Y es una posibilidad abierta en la realidad. ¿Se dará o no? Veremos. ¿Qué sí depende de nosotros? Hacer todo para que eso, para estar lo más fuerte posible en ese momento y en esta realidad. Y también en esa lucha para empujar lo más que podemos. Para ver, che, ¿no puede haber otras UPC de capital donde empecemos? Otros sindicatos, comisión interna donde barramos la burocracia. ¿No puede empezar a haber más coordinación obrera de sectores combativos que vean que con esta burocracia no va más? Que se vende a todo el mundo y que vea la necesidad de hacer direcciones combativas, luchadoras, etcétera, en perspectiva clasista. Bueno, una pregunta. Lo mismo los estudiantes. Acá las elecciones fueron al principio del gobierno de Milei, no cambió mucho el panorama de las elecciones. Pero no podemos preparar una fracción de un movimiento universitario combativo que vea a la izquierda como salida. Bueno, tenemos la lucha que hay por delante, lo plantea, y mostrando otro método de organización por abajo, un movimiento no clientelar. Y en particular nuestro partido tiene la responsabilidad dentro de la izquierda. Pues nosotros hoy tenemos un papel de liderazgo dentro del FIT. Tuvimos la fórmula presidencial, ganamos la interna 70-30, tenemos los principales referentes que son Miriam y Nico, y en muchas provincias también, bueno, acá a Laura, y otros compañeros y compañeros, y tenemos un desafío, o sea, si no lo hacemos nosotros no lo va a hacer nadie. Entonces, nosotros no planteamos más de lo que podemos hacer, es decir, no decimos, nosotros podemos inventar que a Milei lo voté una gran lucha por eso, depende de lo que los marxistas llamamos condiciones objetivas, pero sí depende nuestro fortalecer la condición subjetiva, que es la fuerza militante. En un momento donde, insisto, no es que hay alza, pero hay mucha reflexión, y hay gente que está pensando qué hacer. Entonces, esa es una posibilidad para trabajar. Es decir, si nosotros aumentamos esa fuerza, y muchos compañeros y compañeras que están pensando qué hacer, dice, militar en un partido revolucionario como conclusión, bueno, estamos más cerca de lo que tenemos que hacer, de lo que podemos hacer en esta situación. Insisto, no hay que inventar, nosotros no depende de nuestra fuerza, insisto con esto para que no quede voluntarista, ¿está bien? Lo que vaya a pasar con Milei, depende de lo que pase con la economía mundial, con las contradicciones de su plan económico, con millones de personas que están haciendo una experiencia, que apostaron algo que les está resultando mal. ¿Se acuerdan que el gobierno decía que iba a haber una caída en B primero y una suba después, la famosa B corta? Bueno, ahora toda la línea económica va abajo y no se sabe dónde para.
todos los índices económicos. Ayer escuchaba que los supermercados, las cadenas de hipermercados, dicen que en el mes de la primera semana de agosto, comparada con el año pasado, vendieron el 21% menos. El 21% menos de todas las cadenas de hipermercados la primera semana de agosto. La que ellos dicen que se está recuperando, que está bárbaro, que vuelven a ver. Dan crédito, pero la gente no saca los créditos porque dice, ¿cómo pago si no llego a fin de mes, si no me alcanza? Los servicios representaban el 5% de un hogar, o representa entre el 15 y el 20%. Entonces es una situación complicada, donde mucha gente está haciendo la experiencia con el desempleo, después de muchos años que hubo mucho desempleo, entonces está teniendo que convivir con algo nuevo. Bueno, eso es explosivo en perspectiva, lo que está generando Milei con las condiciones económico-sociales. Pero tiene a favor la traición de las burocracias sindicales, que no han combatido, que no han enfrentado y que a nadie nos llama la atención, pero es una cuestión adicional para reforzar la lucha por los sindicatos. Por ejemplo, la CETERA no organizó nada contra la esencialidad educativa. Es cierto, el peronismo votó en contra, igual que nosotros. Ustedes ven, ¿quién votó en contra de la esencialidad educativa? La izquierda y Unión por la Patria, más Margarita Stolbizer y los socialistas, y nadie más. Faltaron varios peronistas, es cierto, también, que no fueron a votar. Pero la CETERA, frente a esto que le estoy diciendo, que te liquida el derecho a huelga, ¿qué organizó? ¿Plan de lucha? ¿Algo? Nada, una caravana, una cosa simbólica. Entonces, nosotros tenemos desde los puestos sindicales la posibilidad de organizar esa lucha. Bueno, y termino con esto. Yo creo que hay esa reflexión importante para hacer, por lo menos con las compañeras, con los compañeros, para sumarse a las agrupaciones, para plantear una militancia activa orgánica, porque si no hacemos eso, compañeros, estamos jorobados en perspectiva, incluso para la crisis de Milei. El peronismo trata de desmoralizar a todo el mundo, de que no se puede hacer nada, trata de transformar su desmoralización en la desmoralización de las masas. Y nosotros tenemos que hacer lo contrario, decirle, por fin te diste cuenta de lo que es el peronismo. Por fin, después de Scioli, Insaurralde, Massa, bla, 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 ¿te diste cuenta que eso no va a ser ningún cambio positivo? ¿Está bien? ¿Te diste cuenta? Eso es lo que tenemos que hablar nosotros. O va a transformar algo a favor, o Yayora va a transformar a favor de los trabajadores. El mismo que ataca a los laburantes, que le quita derechos, etc. Los que atacan la huelga docente como si fuera Milei. ¿Qué diferencia hay entre lo que dice Milei de los docentes y lo que dice Yayora? Nada. Son como dos gotas de agua en lo que atacan a los trabajadores, en quitarle derechos y todo. Pero tienen engranajes, controlan más burocracias. Eso es lo que los hace más pérfidos. Milei no tiene esa burocracia, controla directo el poder económico, pero negocia también con todas las burocracias. ¿No? Es libertario, medio pirado, pero no boludo. Negocia con la burocracia también, y negocia mucho más de lo que admite. Habló contra la casta política y hoy copta toda la casta política y se vale de la casta política. De lo más rancio de la casta está con el tipo. Guillermo Francos, el jefe de gabinete, iba en la lista con Alberto Fernández. Esa que entró con Cavallo, estaba también Guillermo Franco. Digo, para ver los vasos comunicantes que hay entre la casta, ¿no? Todos en algún momento se amontonaron. Entonces, tenemos, compañeros, ese desafío. Yo me extendí un poco en el segundo aspecto, no es para que discutamos solo sobre esto, sino también sobre la primera parte, pero me parece un elemento muy importante para tomar en cuenta. Y cierro con esto, porque nosotros tenemos una diferencia por ahí con otros compañeros de izquierda en los sindicatos docentes y en el movimiento estudiantil, que es que para nosotros tratamos de dar las mejores luchas, pero en una visión no corporativa. Tratamos de transmitir eso. El sindicalista docente no tiene que pensar solo en los docentes, sino tiene que ver a los docentes como un engranaje para organizar a toda su clase, a los padres, a los trabajadores. Que los estudiantes tienen que luchar por los reclamos universitarios, pero no solo, pero tiene que pensarse como una fuerza para ayudar a que emerja la clase trabajadora, como fueron los estudiantes que estuvieron con los obreros de Cordobazo. O sea, somos luchadores a fondo de las luchas del sector porque no tenemos una visión corporativa del sector. Y eso me parece muy importante desarrollarlo. Acá estamos en un encuentro del sector educativo, pero no es para decir que los docentes pelean por la educación, los estudiantes por la universidad y tenemos muertos de hambre al lado y no nos importa.
No, nosotros queremos cambiar la sociedad de conjunto y queremos pensar cada sector como un engranaje para levantar al conjunto de la clase trabajadora, que si se levanta es imparable. Entonces, desde ahí intervenimos en el movimiento estudiantil, en el movimiento docente, etcétera, etcétera. O sea, estamos en los sindicatos docentes, pero una perspectiva no sindicalista. Estamos en los centros estudiantes de una perspectiva no estudiantilista. ¿Está bien? Queremos unir todo el torrente de luchas para terminar con el ajuste de este gobierno y para que pueda emerger la clase trabajadora, el movimiento estudiantil, como un factor que cuestione a la clase dominante, ¿no? Así que bueno, esa es la perspectiva desde la cual nosotros tratamos de intervenir. Bueno, disculpen si me extendí un poquito, pero bueno, viajé hasta Córdoba, y yo había pensado recién, menos mal que habló Vicky, dije, porque ya me estaba como sulfurando un poco, hirviendo algo acá adentro. Porque, ¿qué pensaba? Creo que si bien nosotros, por varias cuestiones que han dicho los compañeros, en el sentido de las dificultades de la izquierda que no crece, o cuán medida está la influencia de la izquierda solo por lo electoral, o por la conquista de bancas, o por las encuestas y demás, nosotros no creemos que la izquierda, así como está, va a ser la clave de la situación en el sentido de resolverla para dar vuelta a la relación de fuerzas hoy. Chipi planteaba al principio que si bien no vemos que haya tendencias a la militancia en el sentido en el que los había en los 70, en lo que lo había con el Cordobazo, que era otra situación mucho más convulsiva, eso no significa que las perspectivas para nosotros estén cerradas, y eso tiene que ver de alguna manera con dos elementos, ¿no? Por un lado, la brutal situación económica que cada vez se siente más. Meli lo tomaba en su intervención de cómo se empieza a impactar en los sectores populares y que tiene que ver inclusive con que la población haya salido a defender lo elemental de la salud a la que puede acceder, que es los centros de atención primaria, que es el primer nivel de atención de la salud. Y por eso el gobierno tuvo que retroceder, o inclusive la situación de ataque que los enfrentó, por ejemplo, a los propios compañeros de los SRT a luchar, organizarse y a pelear. Compañeros, ahora los compañeros se tuvieron que ir, pero si ustedes hubieran visto y escuchado sus reflexiones en febrero, los compañeros no hubiesen luchado, creo que ni un mes, porque estaban derrotados de antemano. ¿Por qué estaban derrotados de antemano? Porque había calado muy profundo el discurso del radicalismo universitario por un lado y la corriente mileísta de nos vamos a hacer bosta, como vamos a hacer bosta a todos los medios públicos, pero también había calado mucho en los sectores del peronismo, que eran parte de ese grupo de trabajadores, que como el propio peronismo y su conducción había dicho, si viene la derecha fascista que nos va a hacer bosta y no hay cómo frenar esa derecha fascista, también los había derrotado de antemano. Y fue parte de ese proceso de ponerse a organizarse, de pensar, donde, como dijo Lucho, la izquierda estuvo y les decía, no, los SRT tienen una enorme voz en Córdoba, son 62 años, etcétera, etcétera. Como también de alguna manera tratamos de intervenir en el proceso de los CAPS, como de alguna manera interviene la izquierda por abajo desde nuestras humildes fuerzas en la docencia también, es que se puede, lo mismo con ICE, dialogando con esas broncas que empiezan a surgir porque las condiciones de vida son cada vez peores, que surjan sectores que luchen y que muestren otra perspectiva. Y creo que lo de Vicky recién es una expresión de eso, porque hay muchos pibes que de alguna manera empiezan también a ver, y no le deben nada a nadie, que la vida de sus viejos, de sus abuelos y la propia situación es cada vez peor. Y creo que ahí yo quería destacar algo, y por eso digo que se me hervía un poco la sangre, porque no sé si ese balance desmoralizante no pesa también sobre las compañeras y nos influencia como mujeres trabajadoras, como las pibas que hemos sido parte, como las pibas que han sido parte de la Marea Verde, pero que fuimos clave en la pelea de una relación de fuerzas que hoy el propio gobierno no puede torcer tan fácilmente, razón por la cual tienen que salir, después de haber negado la existencia de la violencia de género, a utilizarla políticamente para golpear al propio peronismo y hacerle balance al gobierno anterior.
de la resistencia, como venimos viendo aquí en Córdoba, en un sentido, son mujeres trabajadoras. Son las trabajadoras que además se dedican a las tareas del cuidado, las compañeras que atienden, como decía Juan, las situaciones de las personas con discapacidad, porque es parte de la educación que hemos recibido, las compañeras de la salud, de los CAPS también. Y yo creo que ahí tenemos que volver a redimensionar la fuerza y la potencia, si realmente nos creemos y nos convencemos de que la salida existe, que desde ya que hay que trabajarla con todo, que hay que ponerla en perspectiva. Bueno, lo mismo las compañeras de la cultura y de la universidad, muchas de esas pibas y mujeres, inclusive grandes, como ellas mismas decían, la revolución de las viejas, son las compañeras que venimos desde el 2015 peleando contra la violencia de género y que nos hemos vuelto a encontrar en estos distintos procesos de lucha. Con las compañeras de la Asamblea Ni Una Menos nos vemos las caras todos los días en la defensa de los SRT, en la lucha docente, en la lucha universitaria, porque hemos sido parte de ese proceso también. Entonces guarda que como cale el balance desmoralizante, como bien decía Chipi, que nos quieren hacer comer a nosotros y a nosotras. Y en particular las mujeres, digo, nos puso tan a la defensiva Milei, nos puso tan a la defensiva Alberto Fernández, y las feministas socialistas fuimos las que siempre planteamos que había que construir un movimiento feminista independiente de todos los gobiernos, justamente para evitar este tipo de situaciones. Porque nosotras no nos regalaron nada, como nada le regalaron a la clase trabajadora, como nada nos regalaron a las docentes, como nada nos regalaron a los trabajadores de la salud. Entonces me parece que eso es fundamental, volver a ponerlo en perspectiva, sacando las conclusiones históricas de todo lo que nos falta, justamente para pensar que hay que construir otra salida, que esa salida es de manera independiente y que además me parece que, como bien decía Chipi también, nosotros estamos en todas las luchas, compañeros, compañeras. El punto es si esas peleas las podemos articular para que, como decía la compañera de CONICET, María, no nos vayan cansando sector por sector, porque si quedamos solo mirando la situación de cada sector, las dificultades van a ser múltiples. El punto es si vamos sacando conclusiones comunes, reflexionando en común, transmitiendo lecciones y fortaleciéndonos. Y para nosotros de eso se trata, construir un partido revolucionario. De eso se trata, construir agrupaciones que militen por una perspectiva socialista, de una transformación radical de la ciudad, de la sociedad, para ponerlas al servicio de la comunidad, todo el conocimiento que construimos en común, toda la educación que sostenemos en común, toda la salud por la que peleamos en común, todo el trabajo colectivo que hacemos con la juventud. De alguna manera, esa es la perspectiva que nosotros queremos poner a discusión para justamente mostrar que hay otra alternativa en medio de tanta decadencia, de tanta desazón y de tanta desmoralización, que el único objetivo que tiene es decir, mañana tenemos a un tipo peor que Massa, a un tipo peor que Alberto, a un tipo peor, que además todo tipo, ¿no? Cristina, calladita la boca. Yo no fui. Pero ese es la única objetivo. Y en Córdoba la situación es similar. Entonces, me parece que eso es lo que tenemos que recuperar a sabiendas de que no es una tarea fácil, de que hay que tener paciencia, pero la paciencia, al final de todo, también garpa. Porque hoy la izquierda, cuando nos decía zurdo, correte, deja gobernar, porque cuando nos decían que éramos, como nos siguen diciendo, que somos el 0,2, y todas las cosas que nos dicen, nosotros perseveramos, seguimos apostando a la organización, seguimos apostando a la lucha de las mujeres, seguimos apostando a la lucha de la diversidad, de las personas con discapacidad, porque ahí es donde está nuestra fortaleza, porque nosotros no nos comemos el viaje de que nos salvamos ni solos, ni de que va a venir algún iluminado a decirnos qué hacer, sino que la potencia está en esa colaboración, en esa construcción colectiva, que es la que hay que poner en el centro con la perspectiva de transformar todo. Nada más. Gracias. Bueno, compañeros, estoy tentado a hablar 3 horas más, pero no se preocupen, no, porque hay muchos temas que fueron puestos en discusión, voy a tratar de sintetizar. Lo primero, voy a hacer una autocrítica. Hay tendencia a la militancia, cambio lo que dije.
Para nosotros hay tendencia a la militancia, no lo digo, para el nivel nuestro, porque yo en pos de no exagerar puedo llevar a una conclusión exactamente opuesta a la que yo quiero transmitir, que es que hay una gran oportunidad política para ampliar mucho nuestra fuerza militante. Entonces, para eso hay la tendencia a la militancia que hay, da para eso. ¿Está bien? Cuando yo dije no hay tendencia masiva, es para, qué sé yo, irnos a 50.000 cordobeses organizados militantes. Pero sí hay para unos miles de cordobeses que quizás podemos organizar. Entonces, eso sí se puede. Sí, este número estamos muy por detrás de la posibilidad. A ver, si yo tengo que decir, ¿qué autocrítica tiene que estar por el PTS? No ver que está todavía por detrás de la posibilidad. Hay una posibilidad bastante grande, porque hay un gobierno de derecha que no va a ningún lado y lo que lo podría canalizar el peronismo está en su peor momento. Entonces es un momento para que la izquierda aproveche. Y eso tiene que ser consciente toda compañera, todo compañero. Tenemos esa posibilidad. Si no la aprovechamos, desperdiciamos un momento favorable para eso, para duplicar nuestra fuerza, quizá un poco más. Hay esa posibilidad si lo hacemos con toda convicción. A esos que le dicen 2% lleve, bájense la encuesta, no de la Izquierda Diario, el diario Clarín, que sacan todas las encuestas de imagen que muestran que Miriam Bregman tiene entre el 30 y 40% de visión positiva y es conocida por 9 de cada 10 personas. O sea, en el país, la principal dirigente trotskista la conocen 9 de cada 10 personas. Eso nunca tuvimos y es una conquista enorme y nosotros la tenemos que probar. Mirá, de las 4 personas que más dice que miden de los opositores a Milei, una es trosca y es la mejor. Así que venid con los troscos. El resto no tiene futuro. Si no, andá a seguir a los Albertos de la vida. O buscate algún Alberto de la vida o vení con los troscos. Y no hay nada más en la Argentina en la oposición a Milei. Hay eso. O los troscos o los Albertos. Y se acabó. Entonces, el que no esté con Milei y el 44% del país no votó a Milei, el 25% de Córdoba no votó a Milei. Así que ese 25% que no votó a Milei o va detrás de un nuevo Alberto o va detrás de los troscos. Y no hay nada más. Y se acabó. Y todo el resto, no hay nada más en el sistema político. Bueno, está algo de Loredo, etcétera, pero esos son de Milei. Entonces, como nosotros ofensivamente tenemos que discutir eso. Mira, frente a Milei hay 2 alternativas. O el nuevo Scioli, el nuevo Alberto, o las Miriam Bregman. Y vení, yo voy a militar con Miriam Bregman, con Nicole Cani, con todos los revolucionarios que queremos cambiar esta sociedad de abajo. Y esas son las opciones que tiene la Argentina. Y si no trabajamos nosotros por esa opción, la derecha sobrevivirá, aunque es difícil, porque está muy peleada. Y hay una hipótesis sobre Córdoba que ustedes tienen que estudiar. A ver, ¿por qué Córdoba se derechizó? Porque fue la cuna de la Argentina exportadora. Porque a la agroindustria le fue muy bien y las exportaciones de automóviles hicieron un gran negocio. Y eso ahora está cuestionado en su núcleo. Milei lo votó todo el cambio, ¿no? Por eso lo votó gran parte de la Córdoba agrícola. Pero el campo no está bien con Milei. Se hundieron los precios de la soja, están en un piso histórico y por si fuera poco, Milei no le puede sacar las retenciones. Entonces el campo está en una situación que no sabe dónde ponerse. Porque dicen, querríamos ser muy de Milei, pero no están bien con Milei. Y las automotrices, que también quisieran que a Milei le vaya bárbaro, le está yendo horrible. Porque Milei, como bien se decía acá, favorece las importaciones y todo lo que es la producción local la está haciendo mierda. ¿Por qué? Porque tiene un esquema de dólar barato que lo aplicó Martínez de Oz en su momento, que lo aplicó Menem, que lo aplicó también, lo trató de aplicar Macri, y siempre hundió gran parte de la producción local. Por ejemplo, desde que está Milei, en solo 7 meses se liquidaron 10.000 pymes. 10.000 pymes se liquidaron en solo 7 meses de Milei. Y el 80% de eso de las pymes que se fundieron, lo votaron a Milei. El 80%. Y Milei los fundió, los hizo quebrar. Y el esquema económico va a llevar a que siga eso quebrando y quizá una crisis de mayor envergadura. Entonces, hay posiblemente en esta provincia, que debería estar, pero que tenía una base material, es el del chico, vayan a cambiar cosas y esté cambiando cosas en la cabeza de la gente. Porque ese esquema de la Córdoba potencia no se verifica en los hechos. Como es una provincia productora y exportadora, está mal en el esquema económico actual y posiblemente tenga más contradicciones que antes. Y es una contradicción que también va a tener posiblemente una base de los pibes
anti-K, pero radicales, pero que son democráticos, pues es un gobierno autoritario. Entonces, la base eso es una cosa para explorar, porque nosotros peleamos. Si ustedes ven todas las encuestas, las investigaciones más serias que hay, dicen que nosotros compartimos valores e ideas con los votantes del peronismo y con los votantes de Grabois. Hay un estudio que ha hecho un investigador que se llama Javier Balsa, que hizo un estudio de los sentidos comunes, los valores que la gente defiende. Y dice, la izquierda se superpone en parte con los votantes del peronismo y pelea ahí. Y efectivamente nosotros tenemos una disputa por gente que quiere ser más solidaria, una sociedad más igualitaria, etcétera, pero cree que lo hace con el mal menor, o no le queda otra, o va detrás de los Grabois para ir detrás de los Massa, los Scioli, etcétera. Entonces tenemos una gran disputa ahí, con una ventaja ahora, que es que hay una conclusión política. Porque el hecho de lo de Alberto se puede usar para muchas cosas. Nosotros tenemos que llevarlo a una conclusión política. Mirá, esa estrategia de pensar que lo que hay que hacer es simplemente una fuerza que le gane elecciones con derechistas, ha mostrado que no transforma nada y que lo único que hace es crear los Macri primero y los Milei después. Entonces lo que hay que construir es una fuerza para transformar la Argentina de raíz. Y eso es lo único que lo plantea la izquierda. Después eso se verá reflejado en una elección o en lo que sea. Pero la clave es lo que hay que construir. Vos que me estuviste enfermando la cabeza que había construido el mal menor, mirá, hacete cargo de Alberto. Y bueno, y date cuenta que por ese camino no va. Y el camino que quiere el peronismo otra vez es repetir lo mismo. Otro más, otro Scioli, otro Massa, otro Alberto. Es decir, otra frustración para millones. Y nosotros queremos salir de eso y construir una fuerza que pueda ser una palanca para revolucionar la Argentina. En el sentido de los intereses de la clase trabajadora y no del poder económico que está detrás de los Milei, los Macri y muchos de los peronistas. Entonces hay una conclusión política y una muy linda discusión política para hacer. Muy linda con todo ese sector. Ahora, quizá, abro hipótesis, nuestra discusión no se limite ahí y haya una parte de la base de los radicales democrática que se asquee de que sus diputados voten a Milei, lo apoyen en el Congreso a Milei o se nieguen a repudiar a los genocidas. Y quizá haya una parte que también se radicalice. No sabemos, pero no sabremos eso a que a lo mejor con algunos podemos discutir. Quizá no, estoy equivocado y se derechizaron más por mucho tiempo con Macri junto por el cambio y no va a ser ahí. Pero no lo descarten. O hijos de sojeros en crisis, o qué sé yo. No sé, el mundo ha dado cosas muy raras y las está dando. Tenemos que tener los ojos y la escucha, a ver por dónde va. Yo creo que ya va por una parte de los peronistas que está haciendo su experiencia, que hizo su experiencia con el mal menor, que se chocó con Scioli, se chocó con Alberto, se chocó con Massa, con Insaurralde, y ahora está viendo la catástrofe moral y política que es eso. Y que eso no puede llevar a nada mejor para los trabajadores, el movimiento de mujeres, la juventud, la lucha. Y ahí en la izquierda tenemos una acumulación muy grande, en el sentido de una referencia política que la izquierda revolucionaria no tuvo nunca gente que la conocía el 90% de la población. ¿Está bien? No digo que están dispuestos a votarnos, nos conocen, y de esos, 3 o 4 opinan que tienen una muy buena opinión de nosotros. 3 o 4. Casi lo mismo que tienen buena opinión de Cristina Fernández. ¿Se entiende en este momento? Pero Cristina está en baja y nosotros estamos en alza. No porque, insisto, ya no vayan a votar, pero es un capital político que permite que nuestros referentes sean escuchadas y escuchados. Y digan cosas que todavía a muchos digan, bueno, pero es todavía muy radical, es todavía muy revolucionario, pero ustedes los respeto porque se las juegan, porque ponen el cuerpo en todos lados, porque están en la lucha, etc. Y estos 7 meses de Milei reafirmó eso. Eso es lo importante. Estos 7 meses son un balance político. Nosotros, ¿qué estuvimos haciendo? Impulsando cada lucha, peleando por la coordinación, por cada asamblea, etcétera, como dice la compañera que dice, la asamblea es trosca, ¿qué es trosco? Que sea democrático, que la gente decide, que los burócratas no te traicionen. Esos somos los troscos. Lo que nos oponemos a que lo que la gente pone en cuerpo, vengan los traidores, la burocracia y te entreguen. O que dejen que cada lucha sea sectorial, entonces te vayan derrotando sector por sector. Y nosotros decimos, a veces con un poquito de éxito y otras veces no, che, muchachos, si peleamos todos solos y no nos coordinamos y no tenemos solidaridad, nos aplastan. Si unimos nuestra fuerza, los podemos aplastar. Y esa es la conclusión que creemos que la gente puede sacar. Y reprimía Bullrich y nosotros estábamos. Y estaban los presos, y hicimos la coordinadora por los presos para sacarlos y sacamos 31 de 33. Y evitamos que le queden las causas. Porque desde el primer segundo estuvimos ahí a la cabeza. Y los llamamos a los peronistas, los trajimos así a la rastra, a decir que se enfrenten a Patricia Bullrich. Y como tienen ellos también contradicciones, tuvieron que venir. La reunión
que se hizo para enfrentar la avanzada represiva, la convocó Miriam Bregman, y tuvo que venir toda la superestructura política de derechos humanos, todos los diputados peronistas, tuvieron que venir todos ahí al CERPAD. Y logramos influencia, juntamos 70.000 firmas internacionales con nosotros a la cabeza y logramos que saquen todos los cargos más jodidos. Han dejado a 2 compañeros presos que estamos luchando por liberarlos, pero hasta ellos le han sacado todos los peores cargos que quería Bullrich para pegar un salto en el autoritarismo. Fuimos un factor muy importante en limitar la avanzada autoritaria del gobierno por la disputa que dimos. Entonces, nosotros tratamos siempre de no exagerar porque hemos escuchado muchas veces mucha exageración, pero tenemos el riesgo contrario, que es no ver el punto de partida que tenemos. No estamos en un momento de exageración, estamos en un momento al revés, de no reconocer lo que tenemos. ¿Por qué? Porque evidentemente tenemos un gobierno de derecha que tiene todos los medios de comunicación, tenemos un peronismo y quieren negar que hay una alternativa al peronismo. Ellos quieren dejar el sistema político en 2. O el mal menor peronista, o los derechistas, primero Macri, después de eso y algún otro derechista que venga. Y no ver que hay una tercera fuerza que está tratando de abrirse camino. Y eso es la izquierda revolucionaria. Con debates, y por eso, como decía el compañero, si nosotros hacemos la actividad de todos los partidos, está Frente de Izquierda Grande, cuando la hacemos del partido en el Frente de Izquierda, no nos apropiamos de algo que es algo común, ¿está bien? Cuando es la actividad solo nuestra del partido. Aunque dentro del Frente Izquierda hay estrategia, y también está bien, como ustedes ven, el radicalismo tiene disputa estrategia, el peronismo también, los libertarios ni les cuento, yo es el bloque que más veo clavarse puñales de todo, pero se tiran con exocet, están al lado, por ejemplo, en la Cámara de Diputados, está una, de los que fueron a ver a los genocidas, que dicen, yo he denunciado penalmente a todos. Yo a todos ellos los tengo a todos denunciados penalmente porque me obligaron a ver Astiz, bueno, y se hace la que no sabía, etc. Pero los tienen todos denunciados penalmente y se sientan al lado en el mismo bloque. Yo es una cosa que nunca vi, ¿viste? Porque digo, en nuestro partido terminan las piñas, los liberales como son un montón de emprendimientos, de pymes, que no tienen conducción, que dicen todo abajo de mi ley, van ahí y cada uno después hace su juego. Votaron 2 de los libertarios, votaron a favor del financiamiento universitario. 2 se abstuvieron y 4 o 5 se borraron porque no querían votar en contra. Digo, de una línea que el gobierno está 1000% en contra, pero los tipos ven cómo viene. Esta Rieta, la que vieron, la del patito Kawaii, que fue a ver Astiz, la que se dio vuelta, la que está en el centro de la foto, esta especuló así, dijo, mejor me voy. Y ahora descubrió nunca más ahora, que es hija de un tipo del Modín, que fue torturada, fue de Malvinas, pero lo acusan de estaquear soldados, etcétera. Una joven de Guaymallén, de Mendoza, y ahora empezó a cambiar el discurso, y otros también. Y de Moine le dice a Villarroel, vos te borraste, yo nunca hubiera ido a ver a Astiz. Vos sí. Bueno, pero el gobierno libertario es un condolengo. Nosotros en la izquierda somos muy orgullosos de lo construido en el Frente de Izquierda en estos meses, y dentro de eso planteamos una estrategia que no ponía el centro en la organización a través de los planes sociales, sino la organización militante. Y eso nos distingue al PTS o de cualquier forma que tengan. Los centros de estudiantes siempre nos hemos negado a sacar fotocopia y a administrar bares. Siempre dijimos que se sortee entre todos. Nosotros estamos para la militancia política. Siempre. Y no lo hemos hecho cuando dirigíamos centro, incluso con otros compañeros de izquierda que pensaban otra estrategia de construcción. Entonces, ahora yo creo que tenemos que ser conscientes de la posibilidad política que hay, insisto. Y para mí eso es lo primero que tenemos que reconocer. Si no lo reconocemos, nos perdemos el momento político. ¿Se entiende? ¿Quién está mal? El peronismo. Está horrible, en su peor momento. El peronismo estaba muy mal porque los compañeros más jóvenes, cuando piensan peronismo, piensan bajo el liderazgo del kirchnerismo. No, el peronismo fue menemismo primero. Kirchner después se basó en un crecimiento enorme de la economía, por el aumento de los precios internacionales y los efectos benéficos del no pago de la deuda privada, más la negociación, más el default, se benefició de 2 años de default y de salario barato para montarse sobre eso y recrear un peronismo con liderazgo de centro-izquierda y poner todos tipos de derecha a hacer un discurso centro-izquierda como si fueran otra cosa. Porque yo al principio nombré toda la conclusión de los tipos del peronismo, el tipo humano, y me olvidé de uno, pero que quizás es el más relevante, que se llama Miguel Ángel Pichetto. Pichetto fue 12 años presidente de la bancada del peronismo bajo el liderazgo de Néstor y Cristina. Miguel Pichetto. Y Miguel Pichetto saltó de ser el que defendía el discurso de centro-izquierda a pasarse a vicepresidente Macri. Sin escalas.
sin escala, y ahora está viendo dónde se acomoda. ¿Está bien? Pero pasó sin escalas. Entonces, ese tipo, pensar que con personajes de ese tipo, que hoy pueden ser de centro izquierda, mañana de centro derecha, pasado neoliberales, se va a lograr algo, es una quimera. Y eso es lo que le tenemos que decir a todos los compañeros, más o menos de izquierda, más o menos progresistas, que se ilusionaban con la táctica del mal menor. Eso es un fracaso, eso lleva al desastre y Argentina lo mostró. La primera idea del mal menor, crearon a Macri, y en la segunda crearon a Milei. Ahora le falta crear a Hitler, si siguen así. Ustedes ya llevaron a la derrota, eso de juntarnos todos para ganarle a la derecha, ya se demostró un fiasco. No lleva a ningún lado, hay que construir una izquierda potente, revolucionaria, anticapitalista. Y ese es el desafío que tenemos. Y si no hacemos eso, lamentablemente la Argentina va a seguir por la decadencia actual. Entonces, ese es un gran desafío que tenemos. Yo creo que el primero, me parece muy bien lo que decía la compañera, los pibes y pibas no vivieron el kirchnerismo, no son peronistas esos pibes, no son nada. Los hombres votaron a Milei, las pibas se dispersaron, algunas votaron a la izquierda, otras al peronismo. El de Milei es un movimiento basado en el machismo. Ahora trata de aprovecharlo de Alberto, pero tiene que renunciar a sus principios. Milei estaba en contra de la violencia de género, dice que no había violencia de género, que había violencia intrafamiliar, se lo negó a Miriam en el debate, y ahora para hacer demagogia tiene que admitir que hay violencia de género, es decir, que hay una desigualdad de poder entre hombres y mujeres, algo que él negaba. Entonces el movimiento feminista tiene que retomar otro camino. Las dirigentes más burocráticas lo subordinaron a Alberto, dijeron con un ministerio se arregla y no con la lucha en las calles. Y las pibas que fueron parte de todo eso, hay que decirles no, tenemos que retomar las calles por la única forma de evitar que avance el machismo de nuevo. Y no le podemos creer a la demagogia de Milei. Y se puede hacer un movimiento enorme. En muchas reuniones del partido vienen muchos secundarios con unas ganas de cambiar todo a morir, que para mí expresaba muy bien Viti. Muy bien, está lleno de secundarios, puede haber un montón de secundarios más. Cada docente de secundaria, seguramente su colegio puede tener 10, 20 pibes que quieren cambiar el mundo y que no les gusta esto y que Milei les parece horrible, que va a liquidar el planeta, que va a liquidar todo. Muy bien para organizarlo. Y como se expresó acá, hay un gran fenómeno que vemos en todas las reuniones del partido. Compañeros de 70, 80 años que tienen voluntad de lucha, que tienen experiencia de lucha en la izquierda y que quieren seguirla peleando. Acaban de hacer conocer una reunión para alargar el frente de jubilados muy grande del partido, como 70 compañeros, no lo esperábamos. Pero con esa voluntad de intercambio, compañeros que vienen de tradiciones políticas y que discuten, y con una gran voluntad de lucha, y con una gran discusión. Yo no coincido con algunas cosas que dijo el compañero Tencio, pero bienvenida su voluntad de lucha a los 84 años para hacer mierda del capitalismo. Bienvenida, aprendamos de cosas que nos diga el compañero y tratemos de explicarle nuestras posiciones para tratar de mostrarle que lo que decimos no es exagerado, que no es que la izquierda no es nada, la izquierda tiene una gran parte conquistada. Ahora, somos la fuerza militar que queremos, bien peor, nosotros tenemos una fuerza mucho más grande, pero partamos de lo que hemos conquistado para avanzar. Tenemos eso conquistado y es muy importante verlo, porque toda la sociedad burguesa quiere evitar que la izquierda es un actor, no quiere decir lo que la izquierda tiene. Por ejemplo, el diario de ayer pone, votaron tales bloques y no nos pone a nosotros, que lo que se votó fue lo que proponía nuestro proyecto, porque están en contra justamente de demostrar que hay una alternativa al peronismo. Yo quiero decir que no hay alternativa, la gente tiene que monetizar, que todo lo opuesto, eso sí lo tratan de decir, que Cristina es la izquierda y no ver, pero a pesar de eso nos hemos abierto un camino que lo tenemos que profundizar y transformar en fuerza militante. Y ese es el desafío. Yo a cada compañero le digo, empodérese en el sentido de pensarse como un estratega de la revolución social, de la lucha anticapitalista y cómo cambiar, y pensando cómo, y escuchando. No es lo mismo Córdoba que La Matanza. En La Matanza vos haces hoy la encuesta y te dice 65% está en contra de Milei. Y al revés, tiene el 30 Milei. Es parecido al revés acá. Yo igual ya creo que tiene menos Milei de lo que tenía, me parece, Córdoba. No, aunque lo que dice la compañera, estoy seguro que es cierto, que estudiante libertario de derecha, a los profes que hacen huelga, trata que no hagan huelga. Pero eso hace gente más dura. Eso hace gente más dura, con más convicciones, que sabe que tiene que enfrentarse a derechistas repodridos y que hay que derrotarlo. Y que tiene más convicciones porque tiene que enfrentar eso. Y sin eso no cambiamos la sociedad. Sin gente que sabe que tiene que enfrentarse a la adversidad. Como los compañeros activistas ISCA, que nos escuchan en todos lados y tienen una voluntad de lucha enorme, enorme, superando toda la adversidad de una sociedad que trata de ignorarnos y ahora un gobierno que todavía más. Y esa es la voluntad de hacerse contra la adversidad, es buena. Miren, a lo mejor ustedes van a dar los más revolucionarios que se tienen que pelear en la provincia mileísta. Y tienen que enfrentar esa fuerza. Y hay que pensar cómo enfrentarla, cómo dividirla, cómo quebrarla, cómo sacarle sectores. Y eso no lo puede hacer nadie más que ustedes. Si ustedes no lo piensan, nadie se lo va a reemplazar.
Entonces, hacer política en el sentido revolucionario, en el sentido positivo del término, es justamente pensar eso, cómo desagregar al enemigo y cómo agrandar las fuerzas propias. Y muy bien la política hicieron, lo de SRT, y muy bien haberse volcado ese conflicto, sin tener nosotros militantes ahí, nos ganamos un lugar en ese conflicto, muy bien ganado, como en todo conflicto. Nosotros nos tratamos de ganar un lugar en cada lucha, y yo estoy muy orgulloso de todos los compañeros de Córdoba que hayan venido, los compañeros de SRT, a decir, les estamos devolviendo algo de la lucha. Muy bien, ese lugar está ganado en base a convicciones, compañeros, en base a saber que cada lucha no especulamos quién la dirige, sino que sabemos que una victoria de una lucha obrera es una victoria de toda la clase, y es una victoria para nosotros. Y lo mismo, ¿por qué puso la plata Milei de financiamiento universitario? ¿Por qué hubo 1.200.000 personas en la calle? ¿Por qué los radicales que traicionaron todo votaron el otro día el financiamiento universitario? Porque hubo esa marcha y después hubo un parazo de 3 días. Entonces, con la lucha se les está arrancando eso. Y la lucha da. Es falso que no. Moralicemos nosotros al revés. Si hoy la universidad abre es porque yo marché en contra de Milei. Así que no me vengas a mandar WhatsAppito. Mandale WhatsAppito a otro, porque el que quiso cerrar la universidad fue Milei. Y los que la mantuvimos abierta fuimos nosotros marchando. Y sacamos 1.200.000 personas. Y ahora vamos a seguir marchando y la vamos a mantener, que los docentes cobren lo que tienen que cobrar y no salario de hambre. Porque ustedes pagando salario de miseria son los que cierran las escuelas, la universidad, todo. Así que los vamos a pasar por arriba a ustedes los mileístas. Y andate a las privadas, si no te gusta la pública. Explicando un poco, no se peleen, sobre todo si están en las facultades grandes. Digo, las humanísticas para mí no son entre peronistas y izquierda, pero después están las facultades profesionales, etcétera, que está todo mucho más repartido, pero hay contradicciones. Yo insisto, yo le preguntaba a Javier, che, lo de la franja, ¿son todos de Loredo? Me dice, no, lo de la franja se enojan todos con de Loredo. Entonces, agarremos, mostrémosle lo que votaron en contra de condenar a los genocidas, y a ver qué dicen. Vos estás en un partido que se negó a condenar a los genocidas, entonces no me hables más de democracia, somos la vida, no sé qué. Ustedes son el autoritarismo, son los amigos de los genocidas, cubridores de genocidas. No hables más, porque vos, tu partido votó en contra de condenar a los genocidas, en contra de sacarle un repudio, o de que se discuta, que fue la moción de Nico del Caño, que sacó 113 votos en el Parlamento, que la pensamos mucho cuando la presentábamos, para armarle quilombo a todos los partidos. Y logramos armar el quilombo. A nosotros Martín Menem, el presidente de la Cámara de Milei, nos hizo un pequeño homenaje, porque fue a TN a un reportaje y lo agarra Johnny Viale, el hijo de Mauro Viale, en TN, y le empezaba a hablar mal de la izquierda. Le dice, vos tenés a la izquierda que no soportás. Y Menem me dice, sí, los de la izquierda son 5 y parecen 100. Y siempre se forman y discuten y pelean. Nos hizo un pequeño homenaje, no porque nosotros estemos contentos de ser 5, nosotros queremos ser más, pero cada compañero y cada compañero de izquierda, sí, es 1, 2 y parecen 100, y está muy bien, pero queremos ser 10 que parezcan 1000, y 1000 que parezcan 1.000.000, porque efectivamente nosotros tenemos esa convicción para pelear hasta el final en cada lucha. Y eso es lo que hace que un tipo que estaba diciendo lo que él veía, porque no se avivó lo suficiente, le tapó la boca sin querer a Johnny Viale, que tuvo que empezar a hablar de otro tema. Dice, bueno, voy a otro tema, no sigo con esto. Entonces, para nosotros eso, pero insisto, no porque sea un lugar especial, no es que yo en una reunión que tuve en la UBA, ustedes saben que siempre hay un cantito que hicimos cuando surgió el FIT, que era que cuando salía un compañero de una compañía electa se le cantaba diputado de los trabajadores y ahora que la crisis la paguen los patrones, ¿no? Y a mí esa consigna nunca me gustó, y entonces en la reunión de filo digo, compañero, no, porque los diputados no vamos a hacer que la crisis la paguen los patrones, necesitamos un partido revolucionario para que la crisis la paguen los patrones. Fue un poco agua fiesta, porque es una consigna de la algarabía, como antes no teníamos diputados, cuando lo logramos estábamos contentos, concejales de los trabajadores, cuando usted le cantarán a Laura, o los compañeros cuando se hace la reunión del FIT. Pero en un sentido, yo reivindico ser un poco agua fiesta en eso, porque los que nos toca ser diputados es una casualidad, te eligieron, estás peleando ahí, etcétera, cumplís con tu cosa de lucha. La cuestión es ver que nosotros somos una fraternidad de revolucionarios, de militantes, donde a uno le toca un lugar, a otro le toca a otro, a uno le toca en el sindicato, a otro le toca en las organizaciones de base de la clase obrera. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que
dijo el compañero de que hay que trabajar las organizaciones de base de la clase obrera a morir, y que ese es el eslabón débil, las comisiones internas, los cuerpos delegados. Sí se puede un sindicato, pero es más difícil, pero a muerte en la base, que es a lo mejor donde se están expresando los fenómenos, con todo. Entonces, digo, lo importante es que cada una y cada uno de ustedes se vea como un sujeto constructor de esa política, compañeros, y eso es lo que nos diferencia a nosotros. Yo lo que dije es que Cristina nombraba a su presidente por un tuit. Imagínense si en nuestro partido alguien nombra a alguien por un tuit. Los militantes se levantan y lo matan. Y tienen razón, compañero. Nosotros, cada militante es un dirigente potencial, que a uno le toca un lugar, a otro. Pero en ese sentido, si cada uno de ustedes toma la tarea de ganar gente, de hacer una fuerza revolucionaria, los pasamos por encima. Entonces, tenemos que generar esa fuerza con esa convicción. Y ustedes, en esta provincia, tienen un desafío que es lo lindo, que es para lo que es difícil. Para lo fácil están otros, para lo difícil estamos los revolucionarios. Entonces ustedes dirán, bienvenido en Córdoba a enfrentar a Milei y construir una gran fuerza revolucionaria. Y a lo de la otra provincia le dicen que usted la tiene fácil porque el 60% está en contra. Vení a Córdoba, a ver. Y acá muy bien, compañero. Yo veo, con esa moral se puede dar vuelta, se puede ganar gente que venga del peronismo una experiencia mala, pibes que simpatizan con Grabois pero lo ven borrado y lo ven que es del Papa. Grabois a todo lado va con un crucifijo así. Puede decirme si se puede ser de izquierda con un crucifijo así de grande, negando los derechos de las mujeres, se opuso al aborto, está detrás de la institución más reaccionaria que hay enormemente en el mundo. Fíjate si así lo vamos a cambiar. No, entonces tenemos, insisto, una posibilidad política importante. Por lo que decía el compañero que hablaba de lo del Parlamento, sacamos un manifiesto hace 3 semanas más o menos, donde esos puntos que el compañero dice los planteamos como un eje posible de agitación, contraponer la democracia limitada que ellos tienen a la que tenemos nosotros, a la que planteamos nosotros, y es un eje de agitación. Tenemos que ir viendo cómo lo planteamos junto con 2 puntos más y termino. Uno, muy importante, de convicción: no hay destino para la Argentina con el FMI, y la única fuerza que dice que hay que reventar al FMI y echarlo del país es el Frente de Izquierda, y nuestro partido como parte del FIT, nadie más. Todo el resto son esclavos del FMI, repartir las migajas y la miseria que deja el Fondo Monetario Internacional. Nosotros queremos una fuerza enorme para echar a las patadas al FMI, y no hay salida en la Argentina sin echarlo. Y eso nos distingue. Nos distingue que frente a la desocupación que crece decimos, ya en toda la fábrica un turno adicional, 6 horas de trabajo. ¿Por qué bancarnos 1 millón de despidos en la industria si se puede tocarle la ganancia a los capitalistas? Ganaron las grandes corporaciones de este país 10, 15 y hasta 20 veces más que el año pasado con Milei. Por eso apoyan a Milei. Vean los balances de las grandes empresas: 15 veces más que el primer trimestre del año pasado, 22 veces más, 14 veces. Es obsceno lo que ganó la clase capitalista. En el Congreso, cuando dicen todos nos estamos esforzando, nosotros le decimos, ¿cómo todos? Todos no. Hay algunos que están ganando mucho y viviendo del esfuerzo de otros. Entonces, eso, o le tocamos el bolsillo a eso y planteamos, o no tenemos salida. Entonces, compañeras, compañeros, para sintetizar, tenemos una posibilidad, tenemos puntos de partida, tiene una fuerza militante juvenil que tiene que tener convicción que puede cambiar el mundo, que podemos hacer una juventud distinta, que evoque y que sea lo más parecida a la juventud revolucionaria que tuvimos en la década de los 70, que se parezca a eso, que vea que puede cambiar el mundo y no que tiene que agachar la cabeza, que le tiene que pasar por encima a los liberales. Les tenemos que pasar por encima, no solo, sino organizando gente que se la banque, como se la bancó en parte la lucha de SRT, muy bien, como se la bancan ustedes en otros lados, sabiendo que las luchas pasan por momentos de ascenso y descenso. Digo una cosa más, perdón, antes de terminar, por lo que decía la compañera Conicet. Milei, hasta ahora tuvimos 2 grandes coyunturas. Una primera que era, con un poco de lucha y movilización, Milei se cae. ¿Está bien? Que era, venía todo para arriba, y casi pasa porque la ley base la aprobó de pedo. 36-36 en el Senado y desempató Villarruel. Si una coima no le resultaba y perdía, Milei quise la historia. Se entiende, estaba colgando de un pincel si perdía la ley base. La segunda, la primera se la bancaba. El tipo dijo, reestructuró todo, después se dio cuenta que no podía, dijo, ahora lo hago todo negociando, compró 3 senadores, literalmente los compró con cargo, y logró empatar 36-36. Y desempató la cosa. Y ahí la lucha que pensaba que ya estaba, dijo, bueno, pero hay una contradicción, que ahora la crisis económica es mucho más profunda.
Entonces, que en ese momento los mileístas eran mucho más mileístas. Y ahora están, como muy bien decía Vicky, esos que pensaban que con Milei iban a estar mejor, están peor. Y están pensando, che, no me mandó una cagada, che, esto que me decían los libertarios no era todo trucho, mirá el personal político que tienen, mirá con los que transan. Entonces, por ahora hay un momento episódico, una coyuntura, decimos en el análisis político, donde hay luchas fragmentadas, dispersas, no en conjunto, pero eso puede cambiar rápidamente. Estemos abiertos a esos cambios rápidos que puede haber, porque si hay una lucha educativa fuerte, también cambia. Preparémonos a ver si puede haber una gran marcha educativa nacional de vuelta, que vuelva a poner al movimiento estudiantil en escena. Desde la pandemia no había movimiento estudiantil, lo habían destruido, no había nada más. Ahora se está recuperando, se está recomponiendo en parte. Apuntemos con todo, a ver si lo logramos hacer. Ganemos muchos secundarios que son pibes con polenta, que vienen sí, con la mente abierta, que están pensando, que los hicieron creer que todos los pibes se habían hecho de derecha y libertario, no, era una fracción de derecha, y que las pibas le pelean en los cursos a los que van y tienen prepotencia machista. Y está muy bien y hay que hacerse en contra de eso. Pero hay un montón de otros pibes que tienen otros valores solidarios, que ven que este mundo capitalista es una porquería, que va a la guerra, que destruye todo, que pauperiza, que te saca derechos, que te precariza, y se los puede organizar para pelear en contra de eso. Este sistema no tiene otro futuro que la guerra y la destrucción. Esa es la verdad de donde va el capitalismo. Más rápido, más temprano. Hay que crear una fuerza para reventarlo, porque si no nos van a terminar de reventar a nosotros. Y cuanto más jóvenes, más razones para luchar tenés, porque a los más grandes vamos a vivir menos tiempo, los más jóvenes por una cuestión etaria, generacional, son los que más interés directo tienen en subvertir el capitalismo y tratar de avanzar hacia una sociedad de otro tipo, una sociedad socialista, de la cual nos valdremos de lo mejor de la herencia que nos deje este mismo sistema. Entonces, compañera, compañero, fuerza, adelante. Yo creo que tenemos una enorme posibilidad. Lo primero es ver esa posibilidad. Así que, bueno, listo. Cerramos el